Trabajas, te esfuerzas, haces las cosas bien, pero cada año sientes que ahorrar es más difícil. Que comprar una casa cada vez se te escapa más de las manos y ya generar un patrimonio es casi una fantasía. Y aquí aparece una pregunta en tu cabeza, ¿y si el problema es dónde estoy jugando la partida? Desde que nacemos generamos una serie de vínculos afectivos con todo nuestro entorno, ya sea con la familia o con los amigos. Y en nuestra etapa de formación, el Estado se encarga de inculcarnos un sentimiento de pertenencia y arraigo a nuestro país. Pero llega un momento en la vida en la que en realidad queremos priorizar nuestro propio bienestar y nuestro desarrollo personal a estancarnos en una misma ciudad que no nos permite progresar. Al menos eso es lo que pensaron las 137.000 personas que abandonaron España en el año 2025. Ahora bien, cada persona tiene unas prioridades, una situación personal, una formación profesional y un punto de partida distinto. Por eso, en este vídeo vamos a ver los mejores 9 países para emigrar. Aquí vamos a tener en cuenta varios puntos como los impuestos, el idioma, el coste de vida, los requisitos para ser un residente fiscal, los sectores que tienen más oportunidades, si necesitas un patrimonio previo muy grande antes de ir y por supuesto las mayores desventajas. Irlanda. Irlanda tiene un impuesto sobre las personas físicas progresivo de entre el 20 hasta el 40%. Se paga relativamente poco a la seguridad social, entre un 4 y un 7%, pero es verdad que la sanidad es privada. Tiene un impuesto de sociedades muy bajo, de un 12,5% para poder atraer a la mayor cantidad de empresas. El inglés obviamente es obligatorio, con el español no vas a ninguna parte aquí. El coste de vida sí que es bastante variable, porque si quieres vivir en el centro de la ciudad de Dublín, el alquiler puede rondar entre los 1.400 y 1.800 euros mensuales, ya si vas en las afueras es un poco más barato. Lo que sí que es mucho más caro es el coste del transporte y la comida. Una de las mayores ventajas es que es territorio Schengen, entonces los ciudadanos de la Unión Europea pueden vivir allí y trabajar sin visado. ¿Necesitas ser rico para irte a vivir allí? Pues no, puedes empezar con 10.000 euros para los primeros gastos y la mudanza. ¿Y para qué sectores es más interesante mudarse a vivir allí? Pues para personas que tengan experiencia con el sector tecnológico, porque Google, Meta, Amazon están allí. Y personas que tengan experiencia en el sector de las finanzas, de los seguros, de los servicios profesionales y en consultoría. Ahora, ¿cuáles son las mayores desventajas? Pues el alto coste de vida, sobre todo en las zonas urbanas, el clima, que es muchísimo más lluvioso que en España, y la altísima competencia que hay, sobre todo en los grandes sectores, porque ahí están los profesionales mejor formados de las mayores compañías del mundo. Malta. Malta tiene un impuesto sobre la renta progresivo desde el 15% hasta el 35%, pero es verdad que tiene muchos incentivos fiscales para residentes recién domiciliados. Es verdad que entre ellos y para hacer un grupo de amigos, si hablas maltés te va a ayudar bastante, pero el inglés es un idioma cooficial y a la hora de trabajar te va a servir igualmente. El coste de vida no es muy alto, es bastante parecido a España y el coste del alquiler suele rondar entre los 900 y los 1.400 euros en las zonas céntricas. Para vivir allí, una vez más, está dentro del espacio Schengen, entonces si tienes la ciudadanía europea puedes entrar sin ningún problema. Los sectores en los que más tienes posibilidades de progresar son el gaming, las finanzas, turismo, tecnología y sector salud. Para ir a vivir allí no necesitas un patrimonio muy grande, pero sí un colchón suficiente que te permita hacer frente a los primeros pagos. Con 10.000 euros sería suficiente para empezar una vida allí. Ahora bien, las desventajas es que es un país realmente pequeño. El mercado está muy limitado y hay muchísima competencia entre los sectores que son más populares. Pero si eres realmente bueno en una profesión, es un buen país para empezar una nueva vida. Bulgaria. Bulgaria es novedad porque es el último país que se ha incorporado a la Unión Europea. Tiene un impuesto sobre la renta plano único del 10% y también un impuesto del 10% sobre sociedades. Con el idioma sí que vas a tener un problema para relacionarte con las personas de allí porque la mayoría solo habla búlgaro, pero es cierto que a nivel corporativo hay muchas personas que hablan inglés. Además de los impuestos, otra ventaja grande que tienen respecto a otros países es el coste de vida, porque allí un alquiler te puede costar entre 300 y 500 euros. Y hablamos no de un piso pequeño, sino de un piso grande en el centro de la ciudad. Para vivir allí y gracias a la incorporación a la Unión Europea, si eres ciudadano europeo tienes libre circulación. Los sectores que tienen más oportunidades son los relacionados con el sector tecnológico, con las startups o los servicios internacionales. El patrimonio que necesitas para irte a vivir allí es realmente bajo por el coste de vida que tiene. Realmente con 5.000 euros ya podrías irte a vivir allí y afrontar los primeros pagos. Pero es verdad que este país es más bien recomendable para alguien que ya tenga un negocio online o que ya tenga una empresa
formada, porque los sueldos que hay allí son realmente bajos. Además de que no hablar búlgaro puede ser una barrera social muy grande. El clima es bastante parecido al de España, pero es cierto que los inviernos suelen ser un poco más fríos, pero en general tiene una temperatura continental templada. Andorra. Andorra se ha popularizado mucho por todas las personalidades y youtubers que se han ido a vivir allí, y es verdad que esto ha sido un altavoz muy grande para atraer la atención de muchas personas, que le ha venido bien Andorra para atraer población hacia su país, pero es verdad que ha llegado un momento en el que ha sido una explosión demasiado rápida, y las condiciones para ir a vivir allí son cada vez más complicadas y son para personas realmente selectas. El mayor atractivo que tiene este país es sobre todo su fiscalidad. Tiene un impuesto sobre las personas físicas de un 10% y no existe impuestos sobre dividendos o herencias. El idioma oficial de allí es el catalán, pero es verdad que hay mucha gente que habla español y francés. El coste de vida es muy alto por el alto coste de la vivienda dentro del país, ya que es un territorio muy pequeño y hay poca oferta de vivienda. Por lo menos el gasto en consumo sí que es bastante promedio, es bastante similar al de España. Para poder vivir allí tienes que tener un contrato autorizado por el gobierno, pero ya si eres un trabajador autónomo hay unas condiciones que entran en vigor este mismo año que son prácticamente inasumibles para la mayoría de la gente. Y es que tienes que aportar 50.000 euros a fondo perdido, ya no los vas a poder recuperar, y hacer una inversión en vivienda de al menos 1 millón de euros. Los sectores que tienen más oportunidades para trabajar allí son la banca y los servicios profesionales, además del turismo, sobre todo en temporada. Aquí ya el patrimonio necesario para poder ir a vivir allí es dependiente de si eres un trabajador por cuenta ajena o eres un empresario. Con un contrato de trabajador por cuenta ajena sí que es verdad que tienes una serie de ventajas. Si ya eres un empresario, tienes que tener al menos 1.100.000 euros simplemente para empezar allí en el país. Las desventajas más grandes es que es un país realmente pequeño y te tiene que gustar mucho la montaña, porque tiene un clima muy frío. Es más bien para un perfil de persona que quiera centrarse en sus actividades profesionales y que no le guste mucho el ocio. Suiza. Suiza tiene una fama muy grande de ser un paraíso fiscal, pero realmente depende de en qué cantón te encuentres, porque si estás en un cantón que esté más pegado hacia Francia, tienen una fiscalidad que es muy parecida a España. Pero es verdad que los sueldos que hay no tienen ninguna comparación, pueden ser de 3 o 4 veces superiores al salario medio en España. El mayor problema para tener una vida allí es el idioma, y es que o sabes francés, alemán o italiano o realmente estás perdido, no tienes ninguna posibilidad en ningún trabajo, de ningún sector. El coste de vida sí que es realmente alto. En ciudades como Zurich o Ginebra puede rondar un alquiler entre los 2.000 o los 3.000 euros en la ciudad. Y ya con los gastos relacionados con el consumo, prepárate porque pueden ser 3 o 4 veces más caros que en España. Cualquier producto que veas en la cesta de la compra será el doble o el triple de caro. Para poder trasladarte aquí sí que es un poco más complicado porque no está dentro del espacio Schengen. Tienes que tener un contrato previo antes de ir a vivir allí. Los sectores que tienen más oportunidades son los relacionados con finanzas, el sector salud, la tecnología y las ingenierías. Para ir a vivir allí no necesitas realmente ser rico porque los salarios que hay son muy altos, pero sí que se recomienda un pequeño colchón y sobre todo tener un contrato antes de entrar. Las mayores desventajas que le encuentro a este país son realmente el idioma, porque tienes que saber francés, inglés o italiano o estás perdido, y el coste de vida que tiene. Alemania. Alemania tiene una estructura fiscal entre sus rangos muy parecida a la de España. El IRPF ronda entre el 0% de los sueldos más bajos y puede llegar hasta el 45%. Y también la seguridad social se descuenta del sueldo. Obviamente el alemán es el idioma más hablado del país, pero es cierto que la mayoría de las personas hablan inglés también. El coste de vida es intermedio. En las grandes ciudades suele rondar los 1.500 euros por el alquiler de un piso. Y tiene otra vez la ventaja que al estar dentro de la Unión Europea, solo con tu DNI ya puedes trasladarte a vivir allí. Los sectores que tienen más oportunidades son el de la automoción, aunque últimamente está en declive, la ingeniería, la tecnología y el sector salud. No necesitas un patrimonio previo para prosperar, pero sí que necesitas otra vez este colchón de 10.000 euros para empezar. ¿Y cuáles son las mayores ventajas? Pues que tienes una población con un poder adquisitivo medio alto que estará dispuesta a pagar por encima de lo normal sobre cualquier servicio profesional. Eso sí, la mayor desventaja es el coste de la seguridad social y la burocracia que tiene el sistema alemán. Estados Unidos.
En Estados Unidos tienes que realmente hacer una investigación sobre qué es lo que realmente te conviene más a ti, porque hay tantos estados con una fiscalidad tan diferente y con tantas oportunidades tan amplias que tienes que hacer un análisis realmente certero para saber qué es lo que más te conviene a ti. Hay ciudades como San Francisco o Nueva York que el coste de vida es altísimo y otros como Texas y Florida en el que el coste de vida es un poquito más asequible y la presión fiscal es más baja. Obviamente que para vivir aquí el inglés es completamente obligatorio, pero en algunas zonas un poquito más rurales tienes que tener un oído muy afinado para entender qué es lo que te está diciendo la persona que vive allí. Para empezar a trabajar allí sí que es realmente complicado, porque tienes que tener una visa de trabajo H1B o una Green Card. O ya si te sobra $1 millón, puedes comprarte la Golden Visa de Trump y ya tener un permiso de residencia, aparte de estar completamente basado para pasar todos los filtros y que te la acepten. No tienes por qué tener un patrimonio muy grande para poder ir a vivir allí, pero sí muchas ganas de querer trabajar para poder prosperar y generar un patrimonio que te permita pagar el sistema de salud que tienen y todos los proyectos que vas a tener que afrontar. Los sectores que tienen más oportunidades obviamente son los relacionados con la tecnología porque son punteros en este país. En el sector salud, si eres médico y tienes un buen nivel de inglés, puedes ganar hasta 10 veces más que en España. Y hablo solo de base, un médico sin una especialización puede llegar a cobrar hasta $400.000 al año. El sector de la energía y sobre todo si estás empezando a sacar un negocio, allí la capacidad de acceso a la financiación para las startups es prácticamente ilimitado, siempre que estés creando una empresa que tenga resultados. La mayor desventaja obviamente es el visado, la complicación que tienes para poder vivir allí y el sistema de salud privado que es realmente costoso. Dubái. Este es el mejor país al que te puedes ir si ya tienes un negocio hecho, un negocio rentable, porque tienen un impuesto sobre las sociedades de solo un 10% y un impuesto sobre las personas físicas del 0%. El idioma que se habla allí es el inglés, pero obviamente el idioma de los nativos es el árabe. El coste de vida que tiene este país es realmente alto, sobre todo en productos de consumo y en educación, pero en vivienda es bastante parecido al de España. Para tener la residencia fiscal en este país tienes que tener un trabajo ya contratado o una inversión que vayas a hacer en zonas francas. Los sectores que tienen más oportunidades son los relacionados con la energía, la logística, las finanzas, la tecnología, pero es verdad que en formato remoto, y el sector de la construcción. Para poder mudarte allí no es que necesites realmente tener un patrimonio muy grande, pero sí un negocio ya asentado o un trabajo ya firmado previamente. Y las mayores desventajas que tienen es obviamente su clima extremo, que puede llegar a superar los 50 grados en verano, que no hay una seguridad social, pero sí que hay seguros privados, y la competencia que hay ahí para conseguir un empleo. Los salarios son realmente altos y atraen a mucha población que quiere poder vivir allí. Quizá todo esto se compense con la seguridad que hay ahí porque apenas se cometen delitos. España. ¿En serio te creías que la iba a poner aquí? Al final no existe un país perfecto, pero sí existen países donde tus horas de trabajo se multiplican en más inversión, más ahorro y más futuro. Si tu objetivo al final es la estabilidad, Alemania puede ser un buen país para ti. Si quieres buscar países que tengan una fiscalidad más baja, puedes escoger Andorra, Bulgaria o Dubái. Si buscas oportunidades en el sector tecnológico, por ejemplo, Irlanda puede ser una buena oportunidad para ti. Y si ya eres un profesional y ya tienes dinero, pues Andorra es el lugar perfecto y encima está cerca de España. Una de las preguntas que tienes que hacerte no es dónde se vive mejor, sino dónde mi esfuerzo vale más. Porque a veces no necesitas trabajar más, sino realmente cambiar el tablero donde estás jugando. Es decir, trabajar en un lugar donde se te trate mejor. ¿Y tú? ¿A qué país te irías y por qué? Déjamelo en comentarios y sobre todo recuerda, cuestiona mis opiniones, cuestiona las tuyas y así encontrarás una parte de verdad.